Bienvenidos a la sesión del programa Iniciativa, Innovación y Transformación. Esta cubre los artículos del 168 al 185 y trata al 185 y trata sobre el poder público municipal y sobre el Consejo Federal de Gobierno, que son parte del título cuarto, capítulo 4 y 5. Además de presentar el audio que corresponde al texto de la Constitución, se presentarán al final sugerencias o señalamientos que faciliten o dificulten las acciones que el ciudadano, su bienestar y el de la nación. A continuación, el audio anunciado. Título cuarto, capítulo cuarto, del Poder Público Municipal. Artículo 168. Los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional. Gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende: 1. La elección de sus autoridades. 2. La gestión de las materias de su competencia. 3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos. Las actuaciones del municipio en el ámbito de sus competencias, incorporando la participación ciudadana al progreso de definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley. Los actos de los municipios no podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de conformidad con la Constitución y la Ley 9. La organización de los municipios y demás entidades locales se regirá por esta Constitución, por las normas que para desarrollo de los principios constitucionales establezcan las leyes orgánicas y disposiciones legales que, en conformidad con aquellas, decreten los estados. La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales relativos a los municipios y demás entidades locales establecerá diferentes regímenes para su organización, gobierno y administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus competencias y atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales y otros factores relevantes. En particular, dicha legislación establecerá las opciones para la organización del régimen de gobierno y administración local que corresponderá a los municipios con población indígena. En todo caso, la organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local. Artículo 100 en
mancomunidades o acordar entre sí o con los demás entes públicos territoriales la creación de modalidades asociativas intergubernamentales para fines de interés público relativos a materias de su competencia. Por ley, se determinarán las normas concernientes a la agrupación de 2 o más municipios en distritos metropolitanos. Artículo Distritos metropolitanos. Artículo 171. Cuando 2 o más municipios pertenecientes a una misma entidad federal tengan relaciones económicas, sociales y físicas, característica de un área metropolitana, podrán organizarse como distritos metropolitanos. La ley orgánica que al efecto se dicte garantizará el carácter democrático y participativo, establecerá sus competencias funcionales, así como el régimen fiscal, financiero y de control. También asegurará que en los órganos de gobierno metropolitano tengan adecuada participación los respectivos municipios y señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de estos últimos al distrito metropolitano. La ley podrá establecer diferentes regímenes para la organización, gobierno y administración de los distritos metropolitanos, atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico y social, situación geográfica y otros factores de importancia. En todo caso, la atribución de competencias para cada distrito metropolitano tendrá en cuenta esas condiciones. Artículo 172. Artículo 172. El Consejo Legislativo Estadal, previo pronunciamiento favorable mediante consulta popular de la población afectada, definirá los límites del metropolitano y lo organizará según lo establecido en la Ley Orgánica Nacional, determinando cuáles de las competencias metropolitanas serán asumidas por los órganos de gobierno del respectivo distrito metropolitano. En un distrito metropolitano pertenezcan a entidades federales distintas, corresponderá a la Asamblea Nacional su creación y organización. Artículo 173. Artículo 173. El municipio podrá crear parroquias conforme a las condiciones que determine la ley. La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales sobre el régimen municipal establecerá los supuestos y condiciones para la creación de otras entidades locales dentro del territorio municipal, que dispondrán concatenados a las funciones que les asigne, incluso su participación en los ingresos propios del municipio. Su creación atenderá a la con el objeto de promover a la desconcentración de la administración del municipio, la participación ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos. En ningún caso las parroquias
Las parroquias serán asumidas como divisiones exhaustivas o imperativas del territorio del municipio. Artículo 174. El gobierno y administración del municipio corresponderán al alcalde o alcaldesa, quien será también la primera autoridad civil. Para ser alcalde o alcaldesa se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de 25 años y de estados. Alcalde o alcaldesa será elegido o elegida por un periodo de 4 años por mayoría de las personas que votan y podrá ser reelegido o reelegida. Artículo 170. La legislativa del municipio corresponde al consejo, integrado por concejales elegidos o concejalas elegidas en la forma establecida en esta Constitución y el número y condiciones de elegibilidad que determine la ley. Artículo 176. Corresponde a la Contraloría Municipal el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes, munición de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de las atribuciones de la Contraloría General, atribuciones de la Contraloría General de la República, y será dirigida por el contador o contadora municipal, designado o designada por el Consejo mediante concurso público y capacidad de quien sea designado o designada para el cargo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley. Artículo 177. La ley nacional podrá establecer requisitos de residencia, prohibiciones, causales de inhibición e incompatibilidades para la postulación y ejercicio de las funciones de alcaldes o alcaldesas y concejales o concejalas. Artículo 178. Son de la competencia del municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne esta y las leyes nacionales. En cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la participación y el mejoramiento en general de las condiciones de vida de la comunidad en las siguientes áreas: patrimonio histórico, viviendas de interés social, turismo local, parques y jardines, plazas, balnearios y otros sitios de recreación, arquitectura civil, nomenclatura, vialidad urbana, circulación y ordenación del tránsito de vehículo y persona en las vías municipales, servicio de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras. 3.
espectáculos y pasajeras. 3. Espectáculos públicos y publicidad comercial en cuanto concierne a los intereses y fines específicos municipales. 4. Protección del ambiente y cooperación con aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil. 5. Salubridad y atención primaria en salud. Servicio de protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad. Educación preescolar. Servicios de integración familiar del discapacitado al desarrollo comunitario. Actividades e instalaciones culturales y deportivas. Servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a la municipal. 6. Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas, cementerios y servicios funerarios. 7. Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía municipal conforme a la legislación nacional aplicable. 8. Las demás que le atribuya la Constitución y la ley. Las actuaciones que corresponden al municipio en la materia de su competencia no menoscaban las estadales que se definan en la ley conforme a la Constitución. Artículo 179. Los municipios tendrán los siguientes ingresos. 1. Los siguientes ingresos. 1. Los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de sus ejidos y bienes. 2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios. Las tasas bienes o servicios. Las tasas administrativas por licencias o autorizaciones. Los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, con las limitaciones. Los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial y las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por planes de ordenación urbanística. 3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales. La participación en la contribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estadales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos. 4. Los derivados del situado constitucional y otras transferencias o subvenciones nacionales o estadales. 5. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su tenencia y las demás que le sean atribuidas. 6. Las demás que determine la ley. Artículo 180. La potestad
tributaria que corresponde a los municipios, es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan al poder nacional, o estatal sobre determinadas materias o actividades. Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los demás entes políticos territoriales se extiende solo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros contratistas de la Administración Nacional. Artículo 181. Los ejidos son inalienables e imprescriptibles. Solo podrán enajenarse previo cumplimiento de formalidades previstas en las ordenanzas municipales, las mismas señales conforme a esta Constitución y la legislación que se dicte para desarrollar sus principios. Los terrenos situados dentro del área urbana de las poblaciones del municipio, carentes de dueño o dueña, son ejidos, sin menoscabo de legítimos derechos de terceros, válidamente constituidos. Igualmente, se constituyen en ejido las tierras baldías ubicadas en el área urbana. Quedarán exceptuadas las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas. La ley establecerá la conversión en ejido de otras tierras públicas. Artículo 182. Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el alcalde o alcaldales y concejalas, los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones de la ley. Artículo 183. Los estados y los municipios no podrán: 1. Crear aduanas ni impuestos de importación, de exportación o de tránsito sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demás materias características de la competencia nacional. 2. Gravar bienes de consumo en circulación dentro de su territorio. 3. Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, ni gravados en forma diferente a los producidos en él. Los estados y municipios solo podrán gravar la agricultura, la cría, la pesca y la actividad forestal en la oportunidad, forma y medida que. Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los municipios descentralicen y transfieran a los organizados los servicios que estos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlo y promoviendo: 1.
La transferencia de servicios en materias de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de coordinación, cooperación y corresponsabilidad. 2. La participación de las comunidades y ciudadanos y ciudadanas a través de las asociaciones vecinales y organizaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estatales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, como en la ejecución, evaluación y control de otros programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción. 3. La participación en los procesos económicos, economía social, tales como cooperativa, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. 4. La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios. 5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde aquellas tengan participación. 6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades, a los fines de garantizar el principio de corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estatales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios. 7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de estos con la población. Capítulo 5. El Consejo Federal de Gobierno. Artículo 185. El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del poder nacional a los estados y municipios. Estará presidido por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva e integrado por los ministros y ministras, los alcaldesa por cada estado y representantes de la sociedad organizada de acuerdo con la ley. El Consejo Federal de Gobierno
contará con una secretaría integrada por el vicepresidente, 2 ministros o ministras, 3 gobernadores o gobernadoras y 3 alcaldes o alcaldesas. Del Consejo Federal de Gobierno dependerá el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas dirigidas a promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación e iniciativa de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales y a apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo. El Consejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, discutirá y aprobará anualmente los recursos que se destinarán al Fondo de Compensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria, las cuales se aplicarán dichos recursos. Ha terminado la lectura anunciada. A continuación, se harán las observaciones, señalamientos y sugerencias a 2 artículos de ese texto. El primero es el artículo 168 y el último el número 185. El artículo 168 se introduce la observación de que la unidad política primaria de la organización nacional no es el municipio, es el ciudadano. Si se desea modificar el ciudadano, si se desea modificar el texto para evitar críticas, se puede cambiar a: los principios son la unidad política primaria del poder público. Nivel ciudadano. Las autoridades del municipio son determinadas por sus ciudadanos. Después de ser electas, es que pueden ejercer el poder político que corresponde al municipio. Pasamos al artículo 185. Ofrece múltiples oportunidades para aprender sobre los componentes de un texto y sus consecuencias. El primer componente, consecuencia. El primer componente es el propósito del artículo. En este caso, es la idea noble de lograr que todos los ciudadanos de la nación tengan, en términos generales, las mismas oportunidades de lograr su desarrollo personal y su bienestar, independientemente del lugar geográfico en donde se encuentren dentro del territorio nacional. Se sabe que no todas las áreas, por muy diversas razones, actualmente no pueden ofrecer las mismas ventajas. El segundo componente consiste en determinar las condiciones básicas que los municipios deben por ley proveer para sus ciudadanos. Estas se encuentran en el artículo 178. El tercer componente es determinar si hay otros componentes no especificados en los deberes del municipio sean importantes para lograr el propósito. Pudieran ser, por ejemplo, la enseñanza de la educación cívica o el acceso y adiestramiento
en el uso de la Internet, etc. El cuarto es clasificar los municipios según la gravedad y urgencia de sus dificultades para fomentar un ambiente propicio para la población. Esto es esencial de las inversiones. El quinto componente es crear la organización responsable y capaz de llevar a cabo con diligencia las acciones mencionadas. El artículo 185 político, compuesta por el o la vicepresidente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes y los representantes de la sociedad organizada. Sin embargo, la mayoría de esas personas, desafortunadamente, ya está saturada con las obligaciones y responsabilidades de sus altos cargos, lo cual no les permite dedicarse a un proyecto que requiere de un seguimiento constante, por lo menos durante los primeros años. El resultado de la elección de una organización responsable inadecuada significa pérdida de tiempo del excelente objetivo que fuera visualizado. Parece claro que en relación a este artículo, los constituyentes no estaban en condiciones de presentar un texto adecuado al propósito. Vale la pena cambiar el texto del artículo 185. Hemos llegado al final de la sesión IIT 21. Les recuerdo que los que saben más hacen bien en ayudar a los que saben menos, y los que saben menos hacen bien en esforzarse en aprender. Si piensan que el contenido de la sesión puede ser útil, no dejen de compartirlo.